segunda mitad del curso, o sea, esta sesión 9, sesión 8, el parcial no es sesión, donde ya empezaríamos una nueva unidad. Valga la redundancia, esta clase no la vamos a tener, esta clase no entra al parcial, y solamente vamos a tener la parte teórica, porque la parte práctica vamos a tenerla el próximo lunes. Voy a hacer una práctica uniendo las dos sesiones para ustedes, y así pues tenga esa nota que la duplicaría, tendría el valor de, por un lado voy a hacer un ejercicio práctico y un ejercicio teórico. O la otra manera es, yo ya he subido la lectura para las clases de hoy. Es un texto, unos capítulos muy pequeños del texto de Silvia Rivera Cusicanqui. Y voy a más bien voy a enviarles con el delegado unas preguntas, las cuales, que están en el PowerPoint, las cuales mejor ustedes van a presentar, pero no todavía en la semana que viene con el parcial, sino la subsiguiente semana, iniciando la semana 9, mejor, para no tener, para que sí tengan esa nota. Ya está el texto de Silvia Rivera Cusicanqui puesto, lo he cortado para que solamente esté las partes que ustedes tienen que leer. Ahí están los pequeños capítulos, son unas cuantas páginas, y el texto además es bastante sencillo. Bueno, dicho esto, vamos comenzando ya con la clase. Bueno, nosotros hoy día, como les comentaba, terminamos una unidad, terminamos la tercera unidad y entramos a esta cuarta unidad donde vamos a trabajar el tema de movimientos sociales y étnicos en el Perú y en el mundo. En esta sesión, esta semana 8, vamos a trabajar los mundos cheje y el pluralismo cultural y resistencias. La idea de la clase de hoy es... Los objetivos de la clase de hoy es, primero, pues, comprender este concepto del cheje y su relación con el mestizaje y la colonialidad. Vamos a analizar las tensiones entre la modernidad y la identidad y el poder de América Latina, y vamos a reconocer las expresiones cheje en la vida cotidiana, la cultura y la política peruana. Y vamos a reflexionar un poco sobre la diversidad cultural como forma de resistencia. El término cheje es un término aymara que Silvia Rivera Cusicanqui lo trae para reflexionar un poco sobre este tema que muchas veces hemos oído hablar del mestizaje. Y antes de comenzar, bueno, estas preguntas las voy a retomar un poco en la otra clase. Vamos a ver a América Latina, como les dije, desde sus movimientos sociales, sus pueblos y sus formas de resistir. Y yo quería que ustedes, bueno, en sus casas, en sus hogares, se pregunten, piensen qué es ser mestizo en el Perú, qué es ser mestizo, qué es ser mestiza en el Perú, y qué imagen se les viene a la mente cuando ustedes escuchan cuando ustedes escuchan esta palabra de mestizo, o cuando les digo, o estas frases tan utilizadas, que es, por ejemplo, que seguramente en algún momento la han escuchado a un padre, a un familiar, a un profesor, que es, por ejemplo, el que no tiene en el Perú, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, o en el Perú, o que somos un crisol de razas, que existe una diversidad. O, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que he utilizado en otras clases, que cuando muchos de ustedes les hicieron la pregunta en el censo o a sus padres sobre autoidentificación, ¿cómo se autoidentificaron?
generalmente viene a nuestras mentes la palabra mestizo, la palabra de que somos mestizos, que somos diversos, que nuestro país está compuesto por diferentes grupos étnicos, diferentes fenotipos. ¿Qué significa ser mestizo? Eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy, vamos a reflexionar y ustedes van a complementar esta reflexión con el texto, con los textos que van a leer de Silvia Rivera Cusicanqui. Antes de comenzar, voy a pasarles un pedacito de... me dejaré de compartir. Aunque quiero ver si se está viendo. A ver. A ver. Ya, compartí. A ver, ya, ahora sí. Creo, espero. Ya, ahora sí. El término utopía proviene de la obra homónima de Tomás Moro, La necesidad de imaginar una sociedad ideal, más justa, más armoniosa y pacífica, es tan antigua que resulta imposible fechar. Según los relatos referidos por Dion Crisóstomo, Herodoto o Plinio el Viejo, la historia está llena de intentos de hombres y mujeres que han planeado sociedades en donde los seres humanos pudieran alcanzar un estado de mayor felicidad. La distopía, en cambio, es más moderna. Se atribuye la primera utilización documentada del término a una intervención de John Stuart Mill en 1868, pero fue sobre todo durante el siglo XX cuando alcanzó un auge en la literatura, el cine y la novela gráfica. Tanto las primeras como las segundas se inspiran en la realidad y hacen una crítica de ella. En ese sentido, fungen como puntos de referencia, blancos hacia los cuales las reformas políticas deberían apuntar, o por el contrario, alejarse a toda costa. Las utopías y las distopías reflejan con frecuencia los anhelos y las inquietudes de toda una sociedad. Como decía don Alfonso Reyes, la utopía y la distopía, agrego yo, son asuntos relevantes para todo un orbe de sociedades humanas. Muy buenas noches. Hoy recibimos en el programa La Revista de la Universidad a una de las pensadoras más creativas y fundamentales de nuestros tiempos, a Silvia Rivera Cusicanqui, porque ella nos abre vías alternativas a la hegemonía capitalista actual. Ella es invitada de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, quien la trajo desde Bolivia, porque Silvia es andina, y le agradezco muchísimo su presencia por participar en la reflexión que tratamos de construir aquí en torno a las utopías, en torno a los mundos mejores. Hablando de utopías, Silvia, y de mundos mejores posibles, tu último libro se titula justamente Un mundo cheje es posible. ¿Nos podrías familiarizar un poco con el concepto cheje? Bueno, es una metáfora. Todos los conceptos metáforas son resultado de una elaboración lingüística y conceptual. Lo que ocurre es que en los idiomas nativos han sido despojados de esa dimensión porque han asesinado a todos nuestros filósofos y nuestras filósofas, sobre todo las tejedoras, las mujeres de las grandes universidades prehispánicas que eran las agliahuasis. Todas ellas han sido degradadas y también deportadas y asesinadas. Entonces es necesario recuperar la potencia metafórica del lenguaje para poder pensar de nuevo la realidad y no quedarnos con los diccionarios hechos por jesuitas o por dominicos que se han ocupado de expurgar toda la potencia de pensamiento conceptual de nuestras lenguas. Entonces la tarea de las personas que hoy día pensamos en bilingüe es de devolver la potencia metafórica a las palabras, y la palabra cheje es una designación simplemente de un color, el color hecho de puntos blancos y negros yuxtapuestos que de lejos se ve gris.
como si fuera un tercer color que no es ni negro ni blanco, pero es un tercer color que está hecho de la contradicción de dos colores opuestos y que esa contradicción es lo que desarrolla su potencia, porque también hay que ver en el diccionario de la Real Academia Española que gris y grisura son palabras de desprecio, ¿sí? Y en la vida, la lengua cotidiana del cono sur de países como Argentina y Uruguay, grisura es una forma de desaliñada, poco decente de la identidad. Entonces, reivindicarnos manchados, contaminados y grises permite darle la vuelta a ese estereotipo y pensar que las identidades compuestas de manchas contradictorias, de aportes de diferentes horizontes, tanto temporales como espaciales, nos dan la potencia más bien de pensar en bilingüe, de pensar acudiendo a las diferencias y no asumirnos como una homogeneidad. Esto estás hablando. Ya. Muy bien, retomamos ahorita el... Ay, deja de compartir. Toque. Muy bien, luego de esta explicación de lo que es el Cheje, que ya lo vamos a un poco a profundizar y como les digo, ustedes lo van a leer mejor en esta separata, vamos a ver cómo surge no solo este concepto, el concepto de Cheje, pero sobre todo este concepto de mestizaje y cómo se ha ido incorporando en nuestra vida cotidiana y además cómo puede ser y cómo es algo potente y en esta integración. Para empezar, tenemos el pluralismo cultural y una crítica a la modernidad, que la modernidad buscó ser un proyecto homogenizador. ¿Qué significaba ser moderno y quién decidía qué es ser moderno y qué no era ser moderno? La modernidad se presenta como una etapa de progreso y razón y ciencia. Era una etapa lineal, surge en Europa entre los siglos XV y XVIII con el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Industrial. Sin embargo, junto a esos avances técnicos y filosóficos, también trajo un proyecto de dominio y clasificación del mundo. Este proyecto de dominio de lo que es la clasificación del mundo tiene dos componentes principales. Tiene dos componentes principales. Por un lado, tenemos lo que es el eurocentrismo, donde Europa se coloca por primera vez en el centro del relato histórico. Hasta antes del Renacimiento, Europa era considerada, antes de la Revolución Industrial, antes sobre todo de la llegada del hombre a América, del europeo a América, Europa era considerada inferior a los países orientales, al mundo árabe, al mundo chino, al mundo de las Indias, que eran considerablemente más avanzadas en tecnología, en armamentos, etcétera, que Europa. Pero a partir de la modernización, Europa se convierte y se autonombra el centro, el eje civilizador y también no solamente un modelo de civilización, conocimiento y humanidad. Con este eurocentrismo, con esta conformación de lo europeo como superior, viene también, trae consigo a su vez el tema, que lo vemos acá en el punto 3, lo que es la colonialidad, que yo ya les había hablado de Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, que nos habla que la modernidad no puede entenderse sin su lado oscuro. La colonialidad del poder, es decir, las formas de control económico, político y epistémico y cultural que se van a implantar, que nos van a imponer desde la colonización. ¿Qué implica esto?
que el mundo se va a dividir entre civilizados y primitivos, entre modernos y atrasados, y va a haber un punto en el que nosotros tenemos que llegar, que es a ser personas modernas, desarrolladas, y pensar en la modernidad y el desarrollo, que es este fin supremo, pensarlo desde Europa. Para ser desarrollados tenemos que llegar a ser como los europeos. Ejemplos, por ejemplo, desarrollo igual industria, igual industrial urbano europeo, atrasado, rural, indígena, campesino, o también igual a rural negro, o también chino, asiático, eran considerados como si fueran atrasados, mientras lo europeo era considerado como lo desarrollado, hacia lo que los pueblos tenían que aspirar a llegar. Y por eso vemos, por ejemplo, acá todos estos cuadros y estas pirámides de mestizaje, de mientras más blanco eras, más desarrollado y más arriba en la pirámide estabas, porque había una evolución. La idea, por ejemplo, de una agricultura moderna era aquella que utilizaba fertilizantes, maquinarias, mientras que lo que eran las chaquitarias, el uso de la tradicional de la agricultura, era considerado como atrasado. La modernidad nos prometía lo que era una igualdad, pero empezó clasificando a las personas, dijo que no todos éramos humanos, pero unos eran más humanos que el otro. Por eso, por ejemplo, hubieron tantas discusiones, si leemos a los cronistas, seguramente si recuerdan sus clases de historia en el colegio, van a recordar que había toda una discusión entre si los indígenas peruanos, autóctonos peruanos, mexicas, etcétera, eran humanos o eran una nueva raza de homínidos que habían encontrado, o eran más cercanos, igual si los afro eran más cercanos al mono o a los humanos, y si es que además si eran más cercanos a los monos, a los simios que a los humanos, y podemos ver muchos dibujos de esas épocas, caricaturas, imágenes que los dibujaban como monos, los buscaban animalizarlos justamente porque así podían justificar la esclavitud que se daba, construir a un otro inferior al cual se podía dominar. Entonces, desde América Latina se comienza a cuestionar, en realidad desde América Latina, desde África, desde el mismo mundo árabe, pero no los voy a confundir, nos vamos a centrar en América Latina, se comienza a cuestionar lo que es la modernidad y cómo llega a la modernidad. A lo largo del siglo XX, varios pensadores latinoamericanos comienzan a cuestionar esa idea del progreso universal, de que tenemos que el progreso es lineal y que hay una evolución y que está desde su desarrollado al desarrollado, y que hay un camino para llegar a ser desarrollado, y si es que te saltas ese camino que nos dan, pues no vamos a llegar a ser tan civilizados como son los europeos. Dejando un pequeño detalle de lado, que todos estos países desarrollados tenían a su merced, a su cargo y a su dominio una gran cantidad de colonias al cual extraerle los recursos. Estos grupos de pensadores latinoamericanos propusieron pensar desde el sur global, pensarnos ya no en relación a Europa, sino pensarnos en relación hacia nosotros mismos, desde las experiencias de nuestros propios pueblos, no desde Europa o Estados Unidos o el mundo asiático, sino desde nuestras propias filosofías de nuestros pueblos, cómo nosotros habíamos concebido el mundo. Y a lo largo, y esto va que a lo largo de este siglo, del siglo XX, van a surgir estos pensadores. Entre los principales pensadores, para no confundirlos mucho, vamos a tener a Enrique Dussel, que él nos va a hablar de la modernidad transmoderna, que es reconocer las voces históricamente negadas, las indígenas, las africanas, las campesinas, y sobre todo Enrique Dussel va a ser importante al momento de cambiar el concepto de la modernidad, de dejarlo de ubicar
desde el eurocentrismo, de decir, con la Ilustración llegó a la humanidad, sino que el cambio más importante de paradigmas del pensamiento universal no fue la imprenta, no fue la revolución industrial, sino fue la llegada a América Latina. ¿Por qué rompe los paradigmas? Porque hasta ese tiempo se creía que si un territorio no estaba escrito en la Biblia, no existía, y de pronto se encuentran que había un continente, no una isla, no un pedacito, sino un continente entero que tenía una diversidad cultural muy distinta y que les rompió los esquemas que tenían. Entonces, esa transformación de por sí y esa nueva ubicación, cómo se reconfigura el mundo a partir de ese acontecimiento, es lo que Dussel va a decir, por su tesis principal, de que ahí se inicia el comienzo de la modernidad. Y ahora, pues, ya la mayoría de personas estudia que la modernidad se inicia con la llegada del hombre, de los europeos a América Latina. Otro pensador importante es Walter Mignolo, que nos va a hablar de la opción descolonial, es decir, pensar desde las fronteras y no desde los centros de poder. El pensamiento descolonial va a ser pensar, como digo, desde nuestros pueblos indígenas, desde la cultura africana, que les van a llamar poscolonialidad, y desde el mundo árabe, que le van a llamar estudios subalternos, de subalternidad. Es comenzarnos a ver no como nos miran los otros, sino vernos, no pensarnos no como nos construyen los otros, no como nos ha construido Europa indígena, que muchas veces le daban estas características de ocioso, de esto, del otro, sino pensarnos desde nuestras propias categorías. Y dentro de esto entra también una pensadora contemporánea, sí, que se llama boliviana, como vieron en el pequeño video que les pasé, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que ella nos propone no solamente mirar desde el adentro indígena, no solo como víctimas de la colonización, sino como sujetos con pensamiento propio, y cómo estos sujetos, a partir de lo que es este concepto que ella teje del cheje, cómo estas prácticas tradicionales se van adaptando a las prácticas traídas de otros continentes y van surgiendo cosas nuevas que son lo que ahora habita nuestro mundo moderno, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se suele hablar de progreso cuando se asfaltan las carreteras, pero poco se valora cuando una comunidad restituye su sistema de riego ancestral o hay una recuperación de su lengua, o, por ejemplo, se celebra el progreso urbano, pero se desvalora la recuperación de los saberes andinos o de las lenguas originarias. El desarrollo no puede medirse solo por el dinero, sino por la autonomía, la diversidad y la comunidad. Y esa diversidad y esa autonomía comunitaria es algo que se tiene que revalorar. La crítica latinoamericana a la modernidad no rechaza la ciencia o la tecnología, sino la idea de que solo hay una forma válida de ser moderno, que solamente llegando a este punto que se llama, que le llamamos moderno, llegando a ser como Europa, vamos a llegar, ese es la cúspide de todo de nuestro pensamiento. No hay que negar que hay un conocimiento, pero hay que aprender también a valorar lo que nosotros tenemos y cómo se han construido y cómo además se van fusionando. Y ante esto viene otro concepto que es el pluralismo cultural, que es una alternativa desde la coexistencia. ¿Qué implica el pluralismo cultural? Reconoce la existencia simultánea de múltiples culturas, saberes y formas de vida dentro de una misma sociedad. No se trata solamente de tolerar las diferencias, sino de aceptar que existen múltiples diversidades que son enriquecedoras las unas de las otras, ¿no? Y a eso seguramente ustedes han escuchado hablar de estos 4 conceptos: multiculturalismo, interculturalidad y
pluriculturalismo radical o el cheje, que es lo que nos habla Silvia Rivera Cusicanqui. ¿Qué implica la multiculturalidad? La multiculturalidad nos va a hacer reconocer que existen formas diversas, que nuestro país, como diría Argueda, somos un país de todas las sangres, pero que existen múltiples culturas no implica que exista un intercambio profundo, un diálogo entre ellas, sino solamente existen. Están en nuestro país se reconoce que están los aymaras, están los quechua, están los ayánicas, los chipivos, etc. Hay un reconocimiento, se acepta la diversidad, se acepta que no hay país más diverso, pero no se avanza hacia más. Entonces, ¿qué implica avanzar hacia un poquito más? Vamos a ver esto. Implica pasar hacia lo que se llama la interculturalidad, que seguramente han oído hablar, han visto en los cuadros del Ministerio de Cultura que vamos hacia ser un país intercultural, porque nosotros todavía no somos un país intercultural, somos un país multicultural. Nuestras políticas públicas no están hechas como un país intercultural, sino como un país multicultural. No hay un respeto a los pueblos indígenas en sí, no nos enseñan. Si fuéramos un país intercultural, tendríamos, al haber reconocido el quechua como idioma oficial, deberíamos estudiar también en los colegios quechua, así como se estudia inglés, o deberíamos incorporar diferentes prácticas tradicionales a nuestras educaciones formales, y no lo hacemos. Entonces, nosotros estamos en este primer escalón todavía, lo que es la multiculturalidad. La interculturalidad va un pasito más allá, que busca un diálogo entre las culturas sin jerarquía, respetando, generando un mundo donde no solamente coexisten, sino que tienen derechos. Por ejemplo, si hablamos de un país intercultural, ¿cuál es el órgano que nos representa, que representaría en general a toda la población, más allá que el presidente de la República? Es el Congreso, y ahora va a ser el Senado, donde si fuéramos un país intercultural y que reconoce que tenemos diferentes nacionalidades, diferentes pueblos que son ancestrales y que han llegado mucho antes que nosotros, pues tendrían una representatividad dentro de este Congreso, existirían lo que se llaman cupos. Pero al quedarnos todavía en la multicultural, pues no hay una representación. Y lo que se propone, que es el pluralismo radical, es ir un pasito incluso más allá, y es reconocer que las culturas no se mezclan perfectamente, ni tampoco hay por qué mezclarse perfectamente, sino que conviven en una tensión y contradicciones, generando nuevas formas de existencia. Entonces acá vamos a ver, la diversidad no se resuelve, se habita. Tenemos un concepto que es el de multiculturalismo, que implica, ¿cuál es el enfoque de la multiculturalidad? Es tolerar la diferencia. Ejemplos, en nuestro caso tenemos educación bilingüe, que cada 5 minutos la queremos deshacer y sacar. Es bastante vaga, porque además existe educación bilingüe, pero y generalmente como hay más personas quechohablantes y son profesores bilingües, mandan a profesores quechohablantes a comunidades donde no hablan quechua. O sea, así de desastroso estamos en nuestro país cuando respetamos a las otras culturas. Interculturalidad, un diálogo horizontal que implica un currículum intercultural rural, donde no solamente se haga una traducción de los idiomas y de las culturas de cada pueblo, de cada departamento, sino que entren dentro del currículum, que sean utilizadas para una mejor enseñanza de las personas. Y luego el concepto de pluralismo cultural o del pluralismo radical, del cheje, que es una coexistencia conflictiva, que implica una comunidad que mezcla lo ritual y la tecnología. Vamos a ver un poquito de esto. En el campo, por ejemplo, las comunidades que combinan la agricultura tradicional con tecnologías modernas. Si bien utilizo a veces mi vaca para arar y contrato un tractor,
una vez cuando comienza la cosecha para mejorarla. También, por ejemplo, las personas una persona que mira el clima viendo el cielo, pero también mira su app del clima para ver si va a llover o no va a llover. Los jóvenes quechuas o aymaras, Renata Flores, etcétera, que cantan rap en quechua, o este chico que hace K-pop o Q-pop, que le dice en quechua, ¿no? Cómo van coexistiendo, no es que se anule, sino pues cómo se apropian y lo transforman. La educación en las escuelas bilingües, donde no se enseña tanto matemáticas, se enseña matemática moderna, pero también se enseña la cosmovisión andina, que esto es más en otros espacios, no tanto en nuestro país. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos entre lo que es modernidad versus pluralismo cultural. ¿Qué implica la modernidad? Un progreso, industrialización. ¿Qué implica el progreso en un pluralismo, un pensamiento yeje, un equilibrio con la naturaleza? No solamente ver la industrialización, sino ver que debe existir un pluralismo, un equilibrio con la naturaleza, que la naturaleza es tan importante como la industrialización, incluso más, porque sin nuestra naturaleza nos quedamos sin poder seguir industrializando. El saber científico, en teoría, es universal, frente a el saber local es igual de válido. El Estado-nación tiende a ser homogéneo. Hay, en cambio, en un pensamiento yeje, la sociedad son múltiples culturas y se tiene que comenzar a vivir y aportar y aprender de estas culturas múltiples. La educación occidental, a la que todos hemos llegado, frente a una educación intercultural, una educación que promueva lo bilingüe. Desarrollos económicos frente a lo que seguramente también han escuchado algunas veces, lo que es el buen vivir y la sostenibilidad, que importe no solamente que pues, lleguemos a metas económicas, sino que veamos cómo puede existir una armonía entre la naturaleza y el humano. La modernidad construyó jerarquías culturales. En América Latina se ha desarrollado críticas propias a estas alternativas, a esta jerarquía que se buscó construir con el mundo europeo, y entre estas alternativas está lo que se llama el pluralismo cultural. Y más adelante lo que vamos a ver como el pensamiento yeje, que nos ofrece nuevas formas de pensar el mundo, la identidad y la convivencia. Es importante y lo interesante del pensamiento yeje, que es este pensamiento mestizo, un poco más profundo, no tan de la manera tan simple, es valorar estas mezclas que se dan, ¿no? Y valorar la potencia de las mezclas del mestizaje que hemos tenido. No negar una modernidad, sino abrazar la modernidad, pero sin desconocer nuestros propios saberes ancestrales. En ese sentido viene la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, quien es socióloga, activista y pensadora aymara boliviana, nacida en La Paz en el año 49. Ella es profesora universitaria, no solamente en Bolivia, sino profesora invitada en diferentes países. Vino acá el año pasado, dictó un taller, una persona muy asequible, muy interesante siempre conversar con ella, y fundó el taller que es de historia oral andina, donde propone a las comunidades sean autoras de su propia historia. Que nos dice, no somos mezclas, somos coexistencias, somos manchas que no se confunden. Y ella trabaja este concepto que he venido mencionando, que se llama el yeje. Critica las formas de indigenismo académico que hablan sobre los pueblos sin hablar con ellos, que hablan desde una estratosfera donde
se queda en el pensamiento y muchas veces no llega a los diferentes estratos sociales, ni siquiera un mundo académico un poco más abajo, ¿no? Entonces propone una epistemología encarnada desde el cuerpo, el territorio y la práctica, rechazando el racismo colonial como esencialismo indígena y buscando tejer saberes entre lo ancestral, lo contemporáneo y lo indígena. Pero ¿qué es este concepto del cheje y cómo nacen desde los Andes? El cheje es una palabra aymara que describe, como escucharon al comienzo de la clase, que describe este color gris formado por puntos blancos y negros y que nunca se mezclan completamente. Estos tejidos oscuros y claros que conviven sin fusionarse desde lejos, que parece uniforme, pero de cerca se ven las diferencias. Es un sentido simbólico que representa la convivencia de contrarios, la coexistencia entre las tensiones. Ni puro ni mezclado, híbrido en tensión. Critica este mestizaje blanqueador y asume en el conflicto como parte de la identidad. No hay que negar el conflicto. El conflicto en sí no es malo, sino hay que aprender a vivir en el conflicto y aprender qué cosas podemos rescatar de ese conflicto. Entonces, ella nos propone estas tensiones y esta tensión que se da entre los mestizajes, entre lo híbrido, como algo en el que se puede construir y como una nueva identidad. Y acá justamente entramos a ser cheje no es la mitad de algo, sino ser dos cosas a la misma vez sin resolver la contradicción. ¿Qué implica esto? También es una forma de pensar el conocimiento, no desde la pureza ni desde la oposición binaria, razón versus mitos, ciencia versus tradición, desarrollo frente a subdesarrollo, sino desde una coexistencia entre los saberes. La ciencia occidental no es la única manera de conocernos. El conocimiento indígena, campesino y popular también reproduce lo que es teoría y pensamiento crítico. Por ejemplo, acá nos habla de diferentes dimensiones política, epistemológica y política. En una, como ya un poco les había adelantado cuando hablábamos de mestizaje, por ejemplo, en lo social, identidad mestiza que no se fusiona. Jóvenes quechuas que trabajan, que siguen hablando su idioma, lo revaloran y hacen rap, trap en su propio idioma. Tenemos, como decía, Renata Flores, tenemos este chico que hace Q-pop, tenemos pues en su momento grupos como Ushpa que hacían blues en quechua, donde el idioma justamente se siente más vivo que nunca, se revalora con nuevos componentes y no es de que el idioma tradicional niegue a la nueva cultura, niegue esta nueva forma de identidad más moderna, sino que se dan la mano y crean algo nuevo. En el conflicto emerge algo nuevo. En lo que es epistemología, coexistencia de saberes ancestral y científico, por ejemplo, un agricultor que usa su calendario lunar y también utiliza el app de clima para sesionarse, por si acaso, siempre es bueno ver. Y política, resistencia al poder homogenizador. Las comunidades campesinas que negocian sin perder su autonomía. Tenemos dentro de las comunidades campesinas líderes, líderes comunales de organizaciones que tienen años como la CCP, la CNA, la Comunidad de Naciones Nacionalidades Agrícolas, la CCP, pues AYACEP, una serie de organizaciones que parten de la autonomía indígena para pues valorar sus conocimientos, valorar también y organizarse, no solamente por una cuestión tradicional, sino también política y económica de titulación de sus territorios y de hacer valer sus derechos. Entonces,
coexisten, sigo utilizando mi forma tradicional de organizarme, pero con un fin mucho más práctico ligado al mundo moderno. No pierdo lo uno, sino que utilizo y tensiono. Ejemplos de lo que es el Cheje en el Perú, que podemos ver estas identidades, pues, por ejemplo, la cultura urbana, ya les había hablado, pero no solamente el trap o el rap quechua, sino también, seguramente, si van a Barranco, si van a algunos lugares, al Ministerio de Cultura, van a ver unos museos, van a ver unos murales pintados con iconografías quené, que es el arte quené, que es el arte chipivo. Y que, por ejemplo, son un grupo, quienes lo pintan en su mayoría son el grupo del colectivo de mujeres muralistas, que son mujeres chipivas, que se han organizado para trabajar como murales. Una técnica ancestral, milenaria, que utilizan, que tiene todo un valor histórico el quené, lo trasladan a la modernidad, se juntan como colectivo y van generando una nueva producción. La tradición dialogando con lo global. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, vemos en lo que es el Cheje, en la educación, las escuelas interculturales bilingües. Esto no lo vemos tanto en Perú, pero hay algunos profesores que implementan de una manera muy interesante lo que es, sobre todo cuando son personas que estudian educación y que regresan a su comunidad y que quieren enseñar como ellos no les enseñaron educación, como no les enseñaron a leer, escribir. Entonces utilizan ejemplos para que puedan aprender a leer de mitos de sus pueblos, les enseñan, por ejemplo, a contar con semillas o con nudos, como los quipus tradicionales, para que aprendan a multiplicar, a sumar, que es bien interesante como hay algunos profesores que han innovado y que han utilizado estos saberes tradicionales con lo moderno para generar un nuevo conocimiento. En la religión, ahorita, por ejemplo, estamos en la fiesta del Señor de los Milagros. Yo ya les había dicho en la clase práctica que el Señor de los Milagros, por ejemplo, es parte del sincretismo cultural, que es la veneración al dios Illapa, al dios del trueno, que se junta con esta imagen cristiana muy parecida y que se fusionan, y por eso tiene una gran devoción, y sobre todo en este mundo mestizo, como estos saberes tradicionales hibridaron con la cultura andina y formaron una religión muy distinta a la religión europea, donde en realidad si ustedes van desmenuzando el símil de cada uno de los dioses andinos que teníamos, no es que se perdieron, se fueron fusionando con los dioses católicos o cristianos que llegaron. Igual en México, la Virgen de Guadalupe también tiene Tonantzin, que es una deidad mexica muy importante, y por eso dicen la Tonantzin, seguramente han escuchado, que utiliza nuevamente lo tradicional con esta modernidad. Y por eso hay muchos elementos que todavía continúan. Desde el recorrido que se hace, es un recorrido que es tradicional de lo que era, en nuestro caso, el recorrido Illapa, y en el caso de la Tonantzin, de la Virgen de Guadalupe, también todo el recorrido es un recorrido que hacían los mexicas hasta llegar a ese lugar, exactamente el lugar donde apareció la Tonantzin, donde apareció la Virgen de Guadalupe, es el lugar donde estaba el culto a esta diosa. Entonces se van generando estos sincretismos, que es una cosa bastante interesante. Igual en el tema de la agricultura y el tema de la quinoa orgánica de exportación, es increíble cómo es uno de nuestros cereales que se exporta, que tiene mayor proteínas, etcétera, y que pues en los mercados europeos, mexicanos, norteamericanos se vende a un precio muy alto, y pues se produce, y que además se ha descubierto que si se siembra en otro lado que no sea esta tierra más andina, pierde muchas propiedades.
porque Francia intentó hacerlo y sembrar mucho quinoa francesa y pues ni siquiera estaría tan rica como la nuestra. Entonces el mercado global más la ritualidad tradicional van también, no es que se divorcien, sino van trabajando juntos. En la política, expresiones como las rondas campesinas, que pongo las rondas campesinas porque son además de las pocas organizaciones políticas que son un sincretismo de lo tradicional con esta cuestión más moderna de lo que es impartir justicia de una manera sancionadora, y que pues si bien comenzaron en Cajamarca, se han ido expandiendo a lo largo del país y tienen diferentes funciones, tienen una organización, tienen estatutos, etcétera, y además son reconocidas por el Ministerio de Cultura como una práctica tradicional. El horizonte es el Cheje como un horizonte nos dice primero que, pues, para empezar, no hay una pureza cultural, sino hay una coexistencia de diferentes culturas que están en tensión y las cuales de esta tensión se generan cosas nuevas, productos nuevos, culturas nuevas. Y estas contradicciones no se eliminan, sino se equilibran. La resistencia cultural genera autonomía, genera una nueva forma, generan nuevos horizontes, y los Cheje se vive en la lengua, en la comida, en la tierra, en el cuerpo, en nosotros. Muchos de los platos que comemos es parte de este mestizaje cultural que tenemos. Y descolonizar el futuro es aceptar nuestras contradicciones. El Perú no debe elegir entre modernidad o tradición porque puede habitar en ambas. Esta parte práctica ustedes es lo que ustedes van a responder. Yo le voy a enviar ahora al delegado estas preguntas. No la van a responder para la siguiente clase. Nosotros tenemos clase el siguiente lunes, que es, ratito para ver mi calendario, para el lunes 13 tenemos el parcial. Estas preguntas las van a responder, me las van a traer y las van a entregar en la primera hora del lunes 20. Grupos de 4 me entregan, por favor, ya saben, escritas a mano. Y estas respuestas las contestan en base a lo que hemos visto hoy día en la clase, pero también en base a las lecturas que ya subí en el Moodle y que ya está en el Moodle para que ustedes revisen. Ahí está, es completa la lectura, son como 10 páginas a lo mucho, es bastante pequeña, y a partir de eso ustedes pues van a contestar estas preguntas. Grupos de 4, máximo 5, y todas las preguntas, no cada grupo cuando hacen en la clase, ahora sí van a contestar todas las preguntas, y el lunes 20 me entregan este trabajo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario?